Le dio el anillo. Mientras yo estaba vomitando y lo llamaba, él sonreía a su lado y le propuso matrimonio. Como si yo nunca hubiera existido. No luché. Pensaron que me rompería. Pero algunas historias no terminan en desamor. Algunos empiezan por ahí. ¿Y qué viene después? CE. No lo verán venir. Me han llamado muchas cosas en la vida. Demasiado analítica, emocionalmente intensa, quizá un poco dramática. Pero de algo nunca me han acusado, de equivocarme cuando mi instinto me dicta la verdad. Y esa mañana me gritaba el estómago. Estaba sola en casa, algo raro últimamente. Mason se había ido temprano, murmurando algo sobre una reunión de última hora con un cliente. No me dio un beso de despedida, ni siquiera un beso distraído en la mejilla como solía hacerlo. Simplemente agarró sus llaves, su teléfono y ese estúpido bolígrafo plateado que siempre decía que daba suerte. Y salió por la puerta. Me senté en la isla de la cocina con una taza de café tibio y 3 mensajes suyos sin leer, aún abiertos en mi teléfono. ¿Le enviaste la presentación a Julie? Dile a Henry que cambie la reunión al viernes. Nada de cebolla en la cena esta noche. Almuerzo importante mañana. Romántico, ¿verdad? El hombre una vez me escribió una nota a mano que decía, haces que la lluvia parezca jazz. Ahora me escribía como un gerente con una asistente personal a la que no respetaba del todo. Bebí el café con una mueca de dolor. Amargo. Quemado. Lo cual, siendo sincero, también describía con precisión mi estado de ánimo. Mason y yo llevábamos 5 años juntos. Nos conocimos cuando yo era asociado junior en Black & Associates, cuando aún pensaba que el trabajo era temporal y el amor permanente. Ya era una estrella en ascenso. Inteligente, astuto, guapo con esa naturalidad y estilo caro. Despedía confianza y lucía su ambición como un segundo traje. ¿Y yo? Era la chica de los zapatos de colores, la letra pulcra y un armario lleno de tacones de oferta, fingiendo que no le importaba lo que pensaran los demás. Pero él se fijó en mí. Me eligió. Al menos eso creía entonces. Fui a su oficina en casa con la intención de coger una memoria USB. Nada del otro mundo. Nada de curiosear. Solo lo de siempre. Su asistente había dejado archivos en el cajón y los necesitaba para la revisión trimestral. Pero el cajón estaba cerrado. Interesante. Mason nunca cerraba los cajones. Él encerró sus emociones, claro. Conversaciones cerradas, contacto visual y compromiso sin duda. Pero cajones. No era su estilo. Lo miré fijamente un momento. Luego, sin pensarlo mucho, abrí el archivador de abajo, donde guardaba llaves de repuesto, cargadores de repuesto y una barra de proteína medio derretida. Ahí estaba. La pequeña llave de bronce. Me dije a mí mismo que no estaba haciendo nada malo. Solo estaba recuperando un archivo. Quizás también un poco de confianza, ya que estaba en ello. La llave hizo un clic suave y seco, y el cajón se abrió como si me hubiera estado esperando. Y allí, en el centro, había una caja de terciopelo. Me quedé paralizada. Era blanca, cuadrada, delicada. Una caja para anillos. Una caja de anillos que parecía muy cara. Al principio no la toqué. Me quedé mirando como si fuera una bomba y no estuviera seguro de si detonaría o me salvaría. Entonces lenta y cuidadosamente levanté la tapa. Me quedé sin aliento. Era impresionante. Un diamante en forma de pera, una fina banda de platino con un detalle retorcido, el tipo de anillo que dice, siempre supe lo que quería. Joder. Elegante. Atemporal. Exactamente el diseño que señalé hace un año cuando pasamos por un escaparate de Cartier. Dije algo como, eso es un anillo. Simple, limpio, seguro. Y él se encogió de hombros y murmuró, demasiado predecible. Pero allí estaba. El anillo exacto. Lo miré fijamente esperando que mi corazón explotara o implosionara o hiciera algo más que quedarse en mi pecho como si tuviera pánico escénico. Debería haber sentido alegría. Euforia. Triunfo. Pero lo que en realidad sentí fue vacilación. Nada de eso tenía sentido.
¿Por qué comprar el anillo que me gustaba después de haberlo descartado? ¿Por qué esconderlo en un cajón cerrado con llave y no decir nada? ¿Por qué actuar fría, distraída y distante si él estaba planeando algo tan íntimo? Ope, la idiota persistente, salió de su tumba y se sentó a mi lado. Cerré la caja con cuidado, dejándola exactamente donde la encontré. Cerré el cajón con llave. Volví a poner la llave. Como una niña que teme gafar un deseo. Quizás estaba planeando una sorpresa. A Mason siempre le había gustado el teatro. En las salas de juntas, en los cumpleaños, durante las reconciliaciones, después de las peleas. Quizás había estado esperando el momento adecuado. Quizás las noches largas, la distancia, las excusas. Quizás eran nervios. Sí. Tenía que ser eso. Esta era la calma antes de la propuesta. La había visto en películas, ¿no? El novio distante, la novia confundida, el giro inesperado que lo ata todo. Excepto que Mason no era una película. Y yo no era un personaje que se emocionara con la banda sonora cuando aparecía el anillo. Aún así, me aferré a la idea como a un salvavidas. O tal vez a un bote salvavidas. Porque si esto no me llevaba a una propuesta de matrimonio, bueno, entonces tendría que empezar a hacerme preguntas cuyas respuestas ya conocía. Esa noche me vestí un poco más elegante de lo habitual. No es que esperara un anillo, qué bien. O sea que por casualidad me puse esta blusa tan bonita y sencilla que resalta mis clavículas y mi ambición, qué bien. Mason llegó a casa después de las 9 de la noche. Sin flores. Sin misterio. Solo su habitual caminar rápido y su beso distraído en la mejilla. De esos que no te tocan la piel. ¿La cena?, pregunté con indiferencia. Ya cené, respondió aflojándose la corbata y tirándola al respaldo del sofá. ¡Qué día tan largo! Bueno, dije alisándome las arrugas invisibles de la falda. Los martes suelen sorprendernos así. No captó el sarcasmo. O quizás sí, y decidió no intervenir. Lo seguí a la cocina. ¿Algo emocionante por venir? Abrió la nevera y sacó una botella de agua. La verdad es que no. ¿Por qué? Sonreí. Me preguntaba si debería dejar libre el próximo fin de semana. Ya sabes, por si acaso hay sorpresas. Se giró, entrecerrando los ojos ligeramente. ¿Buscas algo? No, dije con dulzura. Solo soy una mujer demasiado pensativa, demasiado romántica y prematuramente curiosa. Ya sabes, lo de siempre. Mason soltó una breve carcajada. Eres imposible. Y luego pasó junto a mí, sin siquiera notar cómo tenía las manos apretadas en puños a los costados. Más tarde esa noche me quedé en la cama, mirando al techo, intentando decidir si estaba delirando o simplemente desesperada. Él actuaba de forma extraña, sí. Distante. ¿Pero no era eso parte del proceso? ¿El estrés antes de la propuesta? ¿La planificación? El anillo estaba ahí. Lo vi. No compras un anillo así si no piensas usarlo. A menos que lo hayas comprado para otra persona. Descarté ese pensamiento tan rápido que casi me da un latigazo cervical. Bueno, era yo siendo dramática. Celoso. Loco. Palabras que ya había usado cuando le pregunté sobre sus largos almuerzos con Vanessa. Cuando le mencioné que ella todavía le enviaba listas de reproducción, o lo etiquetaba en historias de Instagram, solo con amigos y emojis de corazón, dijo que él era su pasado. Yo era su futuro. Y ahora el anillo era la prueba. No. Me desperté temprano a la mañana siguiente con los ojos llenos de lágrimas por la falta de sueño y el pecho oprimido por sueños que no recordaba. Fui a la cocina y preparé café, aún con la tensión de la noche anterior. El anillo me perseguía. Pero con esperanza. Como un fantasma que no quería asustarme, solo recordarme que seguía ahí. Para cuando Mason entró en la cocina recién duchado y poniéndose los gemelos, yo estaba prácticamente zumbando de nervios. Se detuvo al verme. «¿Te levantaste temprano?» Sonreí. No podía dormir. Demasiado café. Me encogí de hombros. Demasiados pensamientos. No preguntó cuáles eran.
Al salir, se detuvo junto a la puerta con la mano en el pomo. Por un segundo pensé, esto es todo. ¿Va a decir algo? ¿Hará algo? Quizás arrodillarme y hacer que este estúpido y doloroso limbo finalmente termine. Pero solo dijo, no olvides enviarle ese correo a Julia. Ha estado esperando. Y entonces se fue. Me quedé allí sola, con la taza en la mano y el corazón en el limbo. Pero me aferré a la esperanza. Porque el anillo seguía en el cajón. Porque lo había visto. Porque tenía que significar algo. ¿Verdad? El cuerpo tiene una forma curiosa de avisarte cuando todo está a punto de irse al diablo. El mío empezó con una rebelión silenciosa. Una sensación de malestar en el estómago alrededor del mediodía. Le eché la culpa al risotto de champiñones que me había sobrado. O quizás a la barra de proteína de la máquina expendedora que me había comido en mi escritorio. En cualquier caso, no me preocupaba. A las 2 de la tarde estaba abrazada al inodoro intentando respirar entre oleadas de náuseas que parecían como si alguien me hubiera atado una cuerda elástica a los intestinos y no parara de tirar. Se suponía que debía estar revisando las diapositivas para la presentación del viernes. Pero mi portátil permanecía intacto sobre la mesa de centro con una tenue luz, mientras yo me acurrucaba en posición fetal en el suelo del baño, con la mejilla pegada a las frías baldosas. El sudor me empapaba la camisa y el pelo se me pegaba a la cara en mechones lacios. Temblaba. Lo sabía. Pero seguía pensando que si le daba una hora me sentiría mejor. Spoiler, no lo hice. A las 3:45 cogí el teléfono. Yo, Mason, no me siento bien. Creo que tengo una intoxicación alimentaria. Yo, ¿puedes venir temprano a casa? Yo, por favor. Realmente te necesito. Esperé. No hubo respuesta. Vomité de nuevo. Esta vez no me quedó nada más que bilis y vergüenza. No sé si alguna vez has tenido una intoxicación alimentaria grave, pero déjame decirte que no tiene nada de romántico. Pasé casi toda la noche en el suelo del baño, alternando entre el llanto y las arcadas. En un momento dado, incluso busqué en Google, ¿se puede morir por vomitar demasiado?, antes de vomitar sobre la funda de mi móvil. Llamé a Mason 3 veces. Luego 4. Para el quinto, ni siquiera esperaba que respondiera. Solo necesitaba oír el buzón de voz para recordar cómo sonaba su voz cuando no era un robot corporativo. Al sexto intento contestó. ¿Qué? Espetó. Mason, se me quebró la voz. No me siento bien. Creo que necesito ir al hospital. Hubo una larga pausa. Podía oír música apagada y gente riendo de fondo. Estás siendo dramática otra vez, dijo. ¿No puede esperar hasta mañana? Y así, dejé de temblar. Mis manos se calmaron. Mis náuseas no. Aparté el teléfono de mi oreja y lo miré como si me hubiera insultado personalmente. Entonces presioné el botón rojo. La llamada terminó. Me quedé tendido en el suelo, temblando con la mirada fija en el techo como si las respuestas pudieran estar grabadas en la pintura. Entonces llegó la notificación. Vanessa Lynn acaba de publicar una foto. Etiquetada como Mason Blake. Subtítulo que preguntó. Dije que sí, que me deseara un feliz cumpleaños. No. No, no, no. Desbloqueé la pantalla con manos temblorosas. Toqué la notificación con un dedo que apenas sentía. Allí estaba. Vanessa, radiante con un vestido de cóctel bañado en purpurina, con los ojos llenos de lágrimas de cocodrilo, la mano extendida como si se estuviera coronando reina del universo. En su dedo llevaba un anillo. Mi anillo. El anillo que encontré en su cajón. El anillo que me convencí de que era mío. Y detrás de ella, Mason. Sonriente. Confiado. Vivo de una forma que no había estado conmigo en meses. El pie de foto ardía. Preguntó. Dije que sí. Él preguntó. No yo. Ella. Él le dio el anillo. En su cumpleaños. Esa misma noche lo llamé desde el suelo del baño. Suplicando ayuda, cubierta de sudor y bilis. No lloré. No había tiempo.
Mi cuerpo volvió a convulsionarse y apenas llegué a tiempo al lavabo. Lo que quedaba dentro de mí, dolor, orgullo, esperanza. Todo salió a raudales. Después de un rato el mundo quedó en silencio. Un silencio no pacífico. Silencio hueco. Ese silencio que te envuelve como un vacío. Ningún sonido. Sin aire. Solo el rugido ensordecedor de la nada. Me puse de pie con esfuerzo. No recuerdo exactamente cómo. Solo sabía que tenía que salir. De este apartamento. Del recuerdo de él. De mi propia cabeza. Me puse la primera sudadera que encontré, una grande y gris. Me puse unos zapatos planos desparejados que no me dejaban ver con claridad. Mi visión era borrosa, como si una nube se hubiera colado en las comisuras de mis ojos. Me agarré a la pared mientras caminaba por el pasillo, con las rodillas temblando a cada paso. Podría llegar al hospital. Solo tenía que moverse. Cada paso hacia la puerta era como caminar entre jarabe. Tenía las manos entumecidas. El pasillo se inclinaba como si estuviera caminando en un barco durante una tormenta. Alcancé el pomo de la puerta. Y entonces... oscuridad. El suelo se elevó para recibirme. Me desplomé con un golpe sordo, el aire fresco del pasillo rozándome la mejilla mientras el mundo se desvanecía a mi alrededor. Lo primero que vi al abrir los ojos fue beige. Techo beige. Paredes beige. Cortinas beige. Incluso la luz tenía un tono beige deslavado y clínico, como si el mundo se hubiera sumergido en la insulsez. Luego llegó el olor a antiséptico y látex, el inconfundible aroma a hospitales y desamor. Parpadeé lentamente intentando reconstruir cómo había llegado desde el suelo del pasillo hasta aquí. Sentía la boca como papel de lija. La cabeza me latía al ritmo del pitido del monitor a mi lado. Oye, dijo una voz suave, casi un susurro. Ha vuelto. Giré la cabeza demasiado rápido y me arrepentí al instante. Me dio un vuelco el estómago, pero logré que todo quedara en su sitio. Sentado junto a mi cama, con una sudadera desgastada y vaqueros, y el pelo un poco despeinado, estaba Noah Bennett. Mi vecino. El chico callado del 5B que siempre agarraba el ascensor sin preguntar. El que una vez me ayudó a cargar toda la compra y no dijo nada más que ¿tú y 10 sandías están bien ahí dentro? Estuvo aquí. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo? Grazné con la garganta apenas cooperando. Casi 18 horas, dijo incorporándose. Me mataste del susto, ¿sabes? Un minuto estoy regando mis suculentas. Sí, tengo suculentas, no me juzgues. Y al siguiente te encuentro inconsciente en el pasillo. Parpadeé de nuevo. Me encontraste. Él asintió. Todavía está en tu mano. Pálido. Zapatos desparejados, lo cual sinceramente quizá fue lo más ofensivo. Solté una risita débil. Tenía prisa. Sí, desplomarme como una dama victoriana con corsé. Lo logré. A pesar del dolor en el cráneo y las extremidades, sonreí. Se recostó en la silla, dejando escapar un profundo suspiro. Dijeron que era deshidratación grave e intoxicación alimentaria. No estabas solo enfermo. Estabas a una hora de un despertar muy diferente. Miré hacia otro lado. No sabía qué más hacer. La mayoría de la gente habría llamado a una ambulancia, dijo. Intentaste ir al hospital en pantuflas. ¿Qué testarudez? No te equivocas. Esperaba que volviera a reír, quizá hiciera otra broma. En cambio, su voz se suavizó. Deberías haber llamado a alguien. No contesté. Porque la única persona a la que había llamado me acusó de actuar de nuevo y colgó. Noah me observaba con la mirada fija. Sin indagar. Simplemente presente. Me aclaré la garganta intentando cambiar de tema. ¿Cómo he acabado aquí? Tú. El bombero te cargó, dijo con orgullo. Bueno, más bien, te acunó torpemente. No quería soltarte y no estaba segura de si eras de esas aves frágiles. ¿Me cargaste? No te sorprendas. Voy al gimnasio. Arqueé una ceja. ¿Mirar o levantar? ¡Qué grosería!
Que sepas que estos brazos han cargado al menos 2 sofás, y a una exnovia muy dramática. Ah, dije. Así que estoy en compañía distinguida. La más distinguida, dijo inclinando ligeramente la cabeza. Hubo una pausa. No incómoda exactamente, solo quieta. Le dije a la enfermera que era tu novio, añadió con naturalidad. Me dio un cortocircuito. ¿Qué? Se encogió de hombros. No me dejaban firmar nada sin un familiar y parecías el suplente de la muerte. ¿Era eso o dejar que te presentaran como desconocida y te enviaran a la sala sin ventanas? Le mentiste al hospital. Técnicamente solo omití ciertos datos. Lo miré fijamente. Él me devolvió la mirada, completamente indiferente. ¿Siempre eres así de dramático?, pregunté. Solo para mujeres inconscientes y gatos callejeros, respondió. Maldita sea, me reí. Más tarde, cuando entró una enfermera y me revisó las constantes vitales, me acomodé más en la fina manta del hospital. Noah seguía allí, revisando su teléfono como si estar sentado en una habitación anodina con un vecino medio muerto fuera lo más natural del mundo. ¿Por qué sigues aquí?, pregunté. No levantó la vista. Pensé que necesitarías a alguien que amenazara al vendedor de gelatina. Lo miré. Suspiró y dejó el teléfono. Porque no parecías alguien que tuviera a alguien más viniendo. Había diente afilado y limpio, dicho sin piedad. Aparté la mirada. No tenías por qué hacerlo. Lo sé, dijo. Por eso lo hice. Nos sentamos en silencio otra vez. Esta vez se sintió diferente. No del tipo pesado y desesperanzado que llevaba con Mason, sino algo más ligero. Más suave. Ni siquiera me conoces, murmuré. Claro que sí, respondió Noah. Tú eres Ivy. Vives al lado. Escuchas jazz mientras limpias. Riegas tus plantas los domingos por la tarde y les hablas cuando crees que nadie te escucha. Tarareas cuando estás solo en el ascensor. Y una vez hiciste llorar a un niño de 10 años en Halloween porque dijo que tu disfraz no daba suficiente miedo y le dijiste que esperara a que la vida te golpeara. Abrí los ojos de par en par. ¿Te acuerdas? Llevaba sangre falsa y una falda tubo, dijo. Fue icónico. Solté una suave carcajada sin poder evitarlo. Bueno, quizás sí me conoces. Sonrió. El sol empezaba a ponerse afuera. La luz que se filtraba por las persianas era suave y anaranjada, proyectando sombras en el rostro de Noah. Mi teléfono vibró en la bandeja a mi lado. Lo alcancé con el corazón dando un vuelco por un estúpido medio segundo. Quizás Mason por fin se había dado cuenta de mi ausencia. Quizás entró en pánico. Quizás vino a buscarlo. Pero no. Era un recordatorio genérico del calendario sobre la tintorería. Sin llamadas. Sin mensajes. No se perdió nada. Y de alguna manera, eso dolió más que si hubiera enviado un mensaje cruel. Porque este silencio no era áspero. Era indiferente. Y la indiferencia, estaba aprendiendo, era peor que el odio. Noah debió haber visto algo en mi cara porque preguntó, ¿novio? Dudé. Dije. A partir de ahora. No insistió. No pidió detalles ni intentó arreglarlo. Solo asintió. Entonces es un idiota. Lo miré fijamente. Alguien te deja así, añadió con voz firme. Idiota. Certificado. Sonreí. Ni siquiera sabes lo que hizo. No hace falta, dijo Noah. Te vi tirado en ese pasillo y supe que nadie debería estar tan solo. Y por un momento casi lloré. Pero en lugar de eso, tomé el vaso de agua y di un largo sorbo. Así que dije, calmando la voz. ¿Vas a seguir haciéndote pasar por mi novio para conseguir descuentos en el hospital o qué? Claro que sí, dijo sonriendo. Y exijo plenos privilegios. Prioridad para colocar vasos. Poder de veto a visitantes. Y la custodia compartida del control remoto. Estás tentando a la suerte. Demasiado tarde. Ya estoy eligiendo la serie de Netflix para tu noche de alta.
Puse los ojos en blanco, pero mi corazón, magullado y cansado, se ablandó un poco. Porque tal vez el hombre que pensé que me salvaría ya no estaba. Pero el que sí lo hizo. Estaba sentado a mi lado. Y nunca pidió nada a cambio. Al volver a mi apartamento, el silencio me impactó de otra manera. Antes era el tipo de silencio que llenaba la espera. Esperando a que Mason volviera a casa. Esperando el sonido de sus llaves. El clic de sus zapatos. Las disculpas vacías envueltas en encanto. Pero no. Ahora era solo el mío. Me quedé en la puerta más tiempo del que pretendía. Agarrando la carpeta de alta del hospital. Todavía con la misma sudadera de hace 3 días. Mis plantas se inclinaban junto al alféizar. Un recipiente rancio de comida para llevar estaba en la encimera de la cocina. La taza de café que usé la mañana que encontré el anillo seguía en el fregadero. Círculos secos de color marrón manchaban el fondo. Estaba exactamente como lo dejé. Y completamente irreconocible. Entré arrastrando los pies, dejé la carpeta sobre la mesa y me senté en el sofá. Mi cuerpo seguía débil. Cada articulación protestaba. Cada músculo me recordaba que no se había recuperado. Pero necesitaba estar aquí. En mi espacio. Sola. O al menos eso creía. Exactamente 22 minutos después llamaron a la puerta. No con un toque agresivo ni urgente. Solo un golpe. 2 toques cortos. Familiar. Abrí la puerta lentamente. Allí estaba Noah Bennett con una bolsa de papel en una mano y un recipiente de plástico en la otra. Su expresión era despreocupada. Pero sus ojos recorrieron mi rostro de inmediato. Como si buscara algún color o señales de que pudiera volver a caer. Te ves un poco menos muerta, dijo. Nos encanta ver crecer. ¿Es sopa?, pregunté. Levantó la bolsa. 2 tipos. Uno tiene fideos. El otro tiene cosas que no puedo pronunciar. Tienes ambas cosas. ¿Y cuál es el truco? No hay truco, dijo. Solo un hombre y su mecanismo de afrontamiento casi enfermizo. Alimentando a la gente. Abrí la puerta más. Entra, supongo. Se sintió como en casa, como siempre. Puso la sopa en la encimera. Se quitó los zapatos. Cogió 2 tazones de mi armario como si se hubiera aprendido la distribución. ¿Entras a mi cocina a menudo?, pregunté divertido. Solo en caso de emergencia. ¿Y los martes? Es jueves. Exactamente. Gran emergencia. Me senté en la barra y lo observé servir la sopa como si fuera un ritual sagrado. Se movía con un ritmo tranquilo. Lo opuesto a Mason, que manipulaba los utensilios de cocina como si fueran objetos extraños o dejaba un desastre que jamás limpiaría. ¿Fuiste a casa siquiera?, pregunté. Sí, dijo. Lo suficiente para ducharme y ponerme presentable. No es que te dieras cuenta. Llevas dormido casi un día entero. Las camas de hospital no son precisamente relajantes. Me puso un tazón delante y se apoyó en la encimera. Este tiene jengibre y ajo. Se supone que ayuda con el estómago. ¿Adivina? ¿Lo buscaste en Google? Disculpa, le escribí a mi tía. Es prácticamente lo mismo que preguntar por internet, pero con más chantaje emocional. Di un mordisco. El calor me golpeó al instante, extendiéndose por mi pecho como algo que se desenrolla. No me había dado cuenta del hambre que tenía hasta la primera cucharada. Noah no dijo nada. Solo me observaba comer como si fuera una pequeña victoria. Como si sobrevivir un día más significara algo. Se sentía raro. No incómodo. Simplemente nuevo. Mason nunca había cocinado para mí. Ni siquiera sabía dónde guardaba los cubiertos. Después de cenar, insistí en lavar los platos. Noah bloqueó el lavabo con todo su cuerpo como una barricada humana. Acabas de salir del hospital. Estoy bien. Te desmayaste en el azulejo. Me recuperé rápido. Genial. Entonces volverás a rebotar mientras no te miro. Siéntate. Lo miré con enojo. Se cruzó de brazos.
Y yo me senté. Terco. Exasperante. Completamente injusto. Estaba acostumbrado a ser el cuidador. El que se acordaba de la ropa, del calendario, del grupo sanguíneo. No sabía cómo dejar que apareciera alguien más. Entonces, ¿por qué lo hacía parecer fácil? Se quedó hasta que me quedé visiblemente dormida, luego se levantó y se estiró. ¿Estarás bien esta noche?, preguntó, deteniéndose junto a la puerta. Asentí. Creo que sí. Genial. Hizo una pausa. Te aviso mañana. Esta vez trae comida de verdad. Quizás algo que no te destroce el estómago. Se acabó la sopa. Solo si me lo ruegas. Sonreí. Me saludó con indiferencia y salió por la puerta. El silencio regresó, pero ya no estaba tan vacío. Parecía más una pausa que un vacío. Me quedé un rato junto a la ventana después de que se fuera. Mirando las luces de la ciudad y preguntándome cómo alguien que apenas me conocía había aparecido más en 3 días que Mason en 3 años. Hablando de eso, volví a mirar mi teléfono. No había mensajes. Ni una llamada. Ni siquiera un ¿estás viva? Eso dolió más que los vómitos. A la mañana siguiente me había bajado la fiebre, pero el dolor en el pecho seguía ahí. Noah no tocó hasta el mediodía. Esta vez trajo dumplings y Gatorade. No te vas a desmayar si comes demasiado jengibre, ¿verdad?, bromeó. Sin promesas. Nos sentamos en el suelo con almohadas y un bote abierto de salsa de soja entre nosotros. Me contó sobre una startup fallida en la que una vez invirtió. Algo sobre los NFT con temática de perros que no entendí del todo, pero me hizo reír de todas formas. Le conté la vez que intenté teñirme el pelo de rubio fresa y me quedó naranja calabaza. Al tercer dumpling me di cuenta de que me estaba inclinando hacia él sin querer. No románticamente. Solo emocionalmente. Como si estuviera recalibrando lentamente esa parte de mí que había aprendido que el amor se ganaba siendo útil. Con Noah no tenía que ser nada. Simplemente tenía que serlo. El domingo me ayudó a revisar el correo y canceló los servicios de entrega que Mason nos había contratado. 1 del mes. Suscripción a aceite para barba. Una app de meditación que ninguno de los dos abrió. ¿Quieres quedarte con algo de esto?, preguntó Noé. No. Ni siquiera la caja de café artesanal. Nunca la tomó. Me gustó cómo se veía en el mostrador. Noah levantó una ceja. ¡Ay! La estética por encima de la autenticidad. Asentí. No dijo que Mason fuera el peor, pero quedó flotando en el aire entre nosotros como un acuerdo tácito. Y por una vez no sentí la necesidad de defender al hombre que desapareció justo cuando lo necesitaba. El lunes recibí flores. Rosas blancas. No tenía tarjeta. No la necesitaba. Mason siempre enviaba rosas blancas cuando se equivocaba. El ramo no lo decía en serio. El arreglo me pilló, pero sigo sin admitir nada. Los miré un buen rato. Luego los recogí, fui directo a la basura y los tiré. Noah, que estaba a punto de abrir mi mueble bar, me miró. Uf. Duro. Terapéutico. Respondí. Él sonrió. Me gusta esta versión de ti. A mí también. Esa noche, mientras estábamos sentados en el sofá viendo una película que ambos fingíamos odiar, me sorprendí mirándolo. Observando cosas. La forma en que apoyaba el tobillo en la rodilla. La forma en que entrecerraba los ojos al leer los subtítulos. La forma en que siempre se acercaba a mí, como si me escuchara, incluso cuando nadie hablaba. No intentaba llenar el silencio. Simplemente existía conmigo. Y eso, de alguna manera, me pareció la forma más ruidosa de cuidar la ropa. Estábamos doblando la ropa. Mientras yo doblaba. Noah estaba más que nada criticando. ¿Quién dobla los calcetines así?, preguntó sosteniendo uno de los míos como si lo hubiera ofendido personalmente. Gente que no quiere pasar 10 minutos desenredando espaguetis de calcetines. Respondí arrebatándoselo de la mano. Les estás destrozando el alma. Sus calcetines. No tienen alma. Noé parecía escandalizado.
Hablaba como alguien que nunca ha tenido buena lana. Puse los ojos en blanco y le tiré una toalla. Le dio de lleno en el pecho y, en lugar de defenderse como un adulto normal, se desplomó dramáticamente en el sofá. Con los brazos extendidos como si la toalla lo hubiera dejado sin vida. Ivy Morgan, jadeó. Eres realmente despiadada. Sonreí. Y aún así sigues volviendo. Claramente tengo problemas. Se incorporó riendo y volvió a coger la pila de ropa. Al estirarse, su camisa se levantó un poco. Y me quedé paralizada. Por una fracción de segundo, no supe qué estaba viendo. Entonces lo hice. Una cicatriz irregular y descolorida. Curvada y ramificada como la raíz de un árbol. Se extendía a lo largo del lado izquierdo de sus costillas. Desaparecía bajo la tela al moverse. No era de esas marcas que se olvidan. Porque no lo había visto. Porque lo había visto una vez antes. Años atrás, entre sombras parpadeantes y humo. Mis manos se quedaron quietas sobre la tela en mi regazo. La habitación se inclinó. Ya no estaba en mi apartamento. Tenía 8 años. El incendio empezó después de apagar las luces. Lo primero que recordé fue el humo. Grueso y asfixiante. Recorriendo el pasillo del orfanato como si tuviera vida propia. Me despertó el crujido. El calor apretaba mi pequeña cama. La puerta ya estaba caliente al tacto cuando intenté abrirla. Grité pidiendo ayuda. Golpeó las paredes, el suelo, cualquier cosa. Y luego, a través de la neblina, un niño. No podía tener más de 10 años. Ojos desorbitados. Labio partido. Cubierto de ceniza. Abrió la puerta de una patada, me agarró del brazo y me sacó. Su mano no me soltó. Ni siquiera cuando el techo empezó a crujir y derrumbarse. Recordé la cicatriz en su costado. Quemada, roja, furiosa. Recuerdo haber pensado que iba a morir intentando salvarme. Pero no lo hizo. Me sacó. Y así, sin más, desapareció. Nunca lo volví a ver. Ahora, 2 décadas después, veía esa misma cicatriz. Misma forma. Mismo lado. Mismo silencio. No divagaba sobre algo. No lo escuchaba. Extendí la mano sin pensar y le toqué suavemente el costado. Él, sobresaltado, bajó la mirada y me miró. No dije nada. Solo me quedé mirando. Su expresión cambió. Su alegría se desvaneció en algo sereno y cauteloso. ¿De dónde sacaste esto?, pregunté en voz baja. No respondió de inmediato. Lo miré a los ojos. Dime la verdad. Noah apartó la mirada. Por un segundo pensé que desviaría el tema, haría una broma, lanzaría otra toalla. Pero en lugar de eso, dejó escapar un suspiro lento y se recostó en el sofá. Incendio en casa, dijo. Cuando tenía 10 años. Hogar de acogida. En mitad de la noche. Me oprimió el pecho. Sacaste a una chica. Desde una habitación del piso de arriba. Ella tenía 8 años. Él no se movió. No parpadeé. Susurré. Se llamaba Ivy. Los ojos de Noah finalmente se encontraron con los míos. Y lo vi. Reconocimiento. Lo recuerdo, dijo en voz baja. Ella no paraba de llorar. Se aferró a mí como un koala. No estaba llorando. Mentí con la voz entrecortada. Él esbozó una leve sonrisa. Estabas llorando a mares. Solté una risa temblorosa. Me salvaste. Se encogió de hombros como si nada. Casualmente fui yo el que no se quedó paralizado. Eras un niño. Tú también. Lo miré fijamente. Todo este tiempo el chico que creía haber imaginado, el que pensé que nunca volvería a ver, había estado viviendo una casa más allá. Tráeme sopa. Discutiendo sobre los pliegues de los calcetines. Me preguntaba, dije en voz baja, si eras real. Si te hubiera inventado. No lo hiciste. ¿Por qué nunca dijiste nada? Bajó la mirada hacia sus manos. No te reconocí al principio.
Fue hace mucho tiempo. Y tenías a alguien. Me estremecí al oír el nombre que no pronuncié. Pensé, continuó, que si necesitabas recordarlo, lo harías. No iba a insistir. Me quedé callado un buen rato. Entonces, tu nombre. Noah no es tu verdadero nombre, ¿verdad? Dudó. Entonces lentamente dijo, era Samuel. Pero todos me llamaban Sam. Cerré los ojos. Todo encajó. La voz. La forma en que nunca se inmutó cuando me quedé callado. La forma en que sabía presentarse sin que todo se tratara de él. Noah Bennett era Sam. El chico que me salvó una vez y nunca pidió que le diera las gracias. Y ahora aquí estaba, de nuevo en una ciudad diferente, con una vida diferente, apareciendo cuando nadie más lo hacía. ¿Crees en el destino?, pregunté de repente. Ladeó la cabeza. ¿Es esa tu forma de decir que te debo otra sopa? Sonreí. Porque tengo una receta de tortilla de pollo buenísima. Noah, dije interrumpiéndolo. Me salvaste. 2 veces. Me miró largo y tendido. Entonces quizá estaba justo donde debía estar. Y no tenía nada ingenioso que responder. Esa noche, después de que se fuera, prometiendo más comida y menos trauma emocional al día siguiente, me senté en la cama mirando al techo. Toda mi vida intenté demostrar que valía la pena estar presente. Que valía la pena quedarse. Creía que el amor se ganaba con paciencia, con compromiso, con sacrificio silencioso. Pero Sam, Noah, nunca pidió nada de eso. Simplemente regresó. Y se quedó. Y de alguna manera, sin decir ni una palabra, me dijiste exactamente lo que necesitaba oír. Nunca fuiste difícil de amar. Al tercer día de silencio, dejé de mirar el móvil. Lo cual es mucho decir para alguien que solía tener el teléfono puesto durante la ducha. Por si acaso Mason necesitaba algo. Borré su nombre de mis favoritos. Luego de mi marcación rápida. Y finalmente de mis contactos. Solo desconocido. Ahora. Era apropiado considerando que no conocía al hombre que me dejó desplomarme en un pasillo mientras le pedía matrimonio a alguien con el anillo que creía mío. El apartamento estaba en silencio, pero no el mismo silencio que antes me consumía. Este se lo ganó. Olía a limón y sábanas limpias. Se movía con la luz del sol en el suelo y la sopa hirviendo en la estufa. Noah había dejado un contenedor antes con una nota pegada a la tapa que decía, hoy no es necesario usar las escaleras de incendios. Descansa tranquilo, Sam. Cada vez que lo decía, incluso mentalmente, se me encogía el pecho. No de dolor, sino de reconocimiento. Un vínculo finalmente encontrado. Me había salvado. Y no pensaba desperdiciar esa gracia. Estaba cortando zanahorias cuando mi teléfono vibró en la encimera. Llamada desconocida. La miré fijamente durante un ciclo completo con el cuchillo aún en la mano. Segundo ciclo. Exhalé. Tercer ciclo. Respondí. Hola. Dije con voz neutra. Hubo una pausa. Entonces. Ahí vi. Por supuesto. Me preguntaba si pensabas contactarme. Continuó con tono cortante, molesto, como si yo hubiera desaparecido. Estaba en el hospital. Dije simplemente. ¿Qué? Intoxicación alimentaria. Me desmayé en el pasillo. Mi vecino me encontró. Me acogió. Pausa. Luego una burla. Bueno, si no me hubieras cortado del todo, quizá me habría dado cuenta. Me colgaste, Mason. Dije apagando el quemador. Cuando te dije que estaba enferma, dijiste que estaba fingiendo otra vez. No me refería a eso. Siempre eras tan sensible. No, dije con severidad. No minimices lo que me pasó porque es más fácil para tu ego. Deberías haberte comunicado mejor. Lo hice. Perdí la paciencia. Te envié un mensaje. Te llamé. Te supliqué. Y colgaste porque estabas demasiado ocupado poniéndole un anillo a Vanessa. Silencio. Apreté el teléfono contra mi oído. ¿Sabes qué es increíble? Encontré el anillo en tu cajón y pensé que era para mí.
Estaba feliz, Mason. A pesar de lo enfermo que estaba, sonreí. Seguía sin haber respuesta. No lo necesitaba. Eso es lo que me mata. Ahora bajé la voz. No es que me engañaras. Ni siquiera que mintieras. Sino que me dejé creer, aunque fuera por un segundo, que pensabas en mí. Cuando la verdad es que dejaste de verme hace meses. Finalmente te pusiste a la defensiva. No dejé de verte. Entonces, ¿qué era yo para ti?, pregunté ahora con calma, quirúrgico. Un sustituto. Una viga de apoyo mientras recuperabas la confianza. Alguien con quien volver a casa hasta que la luz vuelva a tu vida. Estás siendo injusto. No. Soy sincero. Dije, algo que nunca tuviste el coraje de ser. Volvió a guardar silencio. Se oían tenues ruidos de fondo. El movimiento de papeles, una puerta cerrándose. Me lo imaginé en su oficina, o quizás en el apartamento de Vanessa. Con una camisa impecable, sin una sola arruga fuera de lugar. Todo pulcro y hueco. No puedes llamar ahora y fingir que te debo una explicación. Dije. Tuviste tu oportunidad de aparecer. No lo hiciste. Y ese silencio lo dijo todo. Ivy. No, interrumpí. No puedes llamarme como si todavía fuera tuyo. No lo soy. Luego colgué. Sin problemas. Sin dramas. Solo haz clic y listo. Me quedé allí un buen rato mirando la pantalla en blanco. Mis manos estaban firmes. Mi corazón no latía con fuerza. Me sentía bien. Como si me hubiera vaciado el alma. Pasó el momento y volví al mostrador. Estaba de pie frente a la casa de Noah con una cajita envuelta en papel marrón y atada con cordel. Dentro había un diario de cuero cosido a mano que había comprado en una tienda de artesanía local. Era sencillo, páginas limpias, sin marca ni etiqueta, igual que él. No sabía si escribía. Solo quería darle algo que pareciera honesto. No fue un pago. Fue un agradecimiento por la sopa. Por el silencio. Por quedarme. Levanté la mano para llamar, pero la puerta se abrió antes de que pudiera. Era Miriam, su anciana ama de llaves, con su cabello canoso recogido en un moño pulcro y una sonrisa cómplice en los labios. Ivy, querida, saludó con cariño. ¿Estás aquí por él? Levanté la caja. Solo quería dejarte esto. Está por aquí. Está arriba, en una reunión, dijo. No bajará hasta dentro de media hora al menos. Pero entra. Haré té. Dudé. No quiero entrometerme. Oh, silencio. Ese hombre prácticamente brilla cuando habla de ti. Parpadeé. Él habla de mí. Miriam me guiñó un ojo y se dirigió a la cocina arrastrando los pies. Sube. Deja tu regalo en su habitación si quieres. Siempre se le olvida decorar. Podría venir bien algo calentito ahí. Su habitación. Se dio la vuelta. No le importará. Las puertas se abren. Dudé, pero la curiosidad, o algo más silencioso y profundo, me empujó hacia adelante. En el piso de arriba, el pasillo estaba lleno de bocetos pegados directamente a la pared. Representaciones arquitectónicas a lápiz, planos de museo, incluso el plano esquemático de una escalera de incendios. El mundo de Noé dibujado en grafito y tinta. Su dormitorio era sencillo pero con un toque de distinción. Paredes limpias, estanterías del suelo al techo. Libros ordenados por idioma, no por color. Práctico, no performativo. Un edredón azul marino oscuro. Un libro de bolsillo a medio leer en la mesita de noche. Dejé la caja sobre el escritorio. Justo cuando me giraba para irme, algo en el estante me llamó la atención. Una carpeta delgada, con la esquina ligeramente curvada y envejecida. No había etiqueta. Solo un clip desgastado que sujetaba el contenido. Debería haberme ido. Pero algo me hizo alcanzarlo. Algo más pesado que el instinto. Algo como la verdad. El archivo se abrió con un suave crujido. Dentro había expedientes académicos escaneados, notificaciones de premios y recibos.
Becas que gané. Subvenciones que nunca recordé haber solicitado. Todas con la misma nota al pie. Sí, fideicomiso educativo. Volteé más lejos. Cartas. Comprobantes de donaciones firmados. Declaraciones de impuestos. Todos los depósitos anónimos, desde la matrícula de la secundaria hasta la cuenta de la tesorería de la universidad, tenían el mismo origen. Elaine Samuels. El nombre completo de Noé. Retrocedí tambaleándome, agarrando la carpeta. No podía ser. Pero lo era. Oh. Sem lo había pagado todo. En silencio. Completamente. Durante años. Bajé las escaleras sin recordar cómo se movían mis pies. Miriam me dio una taza de té. Apenas me di cuenta. ¿Pasa algo, querida? Abrí la boca para hablar, pero se me quebró la voz. Ella asintió lentamente. Ah. Así que lo encontraste. Lo sabías. Su mirada se suavizó. Por supuesto. Le ayudé a ordenar los papeles. Quería que tuvieras una oportunidad justa. Dijo que el mundo te debía más de lo que te daba. ¿Por qué no me lo dijo? Porque sí, dijo poniendo una mano sobre la mía. No lo hizo para que lo vieran. Esperé. 20 minutos después oí crujir las escaleras. Noah entró en la cocina frotándose la nuca, visiblemente cansado. Al ver mi cara se quedó paralizado. ¿Ivy? Levanté la carpeta. ¿Por qué no me lo dijiste? No respondió. De la secundaria continué. Cada donación. Cada beca. Todo, tuyo. No quería que sintieras que me debías algo. ¿Crees que me sentiría en deuda?, pregunté, parpadeando para contener el calor en mis ojos. Noah. Así era mi vida. Me diste una vida. Solo te di espacio, dijo en voz baja. Tú hiciste el resto. Dejé la carpeta sobre el mostrador y me acerqué. Pensé que había tenido suerte. Que de alguna manera, después de todo, el mundo por fin me había dado un respiro. Merecías más que suerte. Me reí breve y amargamente. Y todo este tiempo perseguí a alguien que ni siquiera miró atrás. Lo miré. Mientras tú siempre estabas detrás de mí. Abrió la boca. La volví a cerrar. Y en ese respiro de silencio crucé la distancia y lo besé. No fue una tormenta de fuego. No era urgente. Era la gravedad. La clase de atracción que llega tras una larga espera en la oscuridad cuando alguien finalmente acciona el interruptor. Cuando nos despedimos, no me disculpé. Él tampoco. Simplemente me tocó la mejilla y dijo, nunca me debiste nada. Y susurré, lo sé. Había algo sagrado en la forma en que Noah sostenía la caja del anillo. No era ostentoso. Sin grandes gestos. Sin sonrisas para la cámara. Solo una silenciosa reverencia al rozar la tapa con el pulgar. Como si contuviera algo más que oro y grabado. Como si albergara una promesa que nadie más pudo presenciar. Estábamos uno junto al otro en la pequeña boutique de Birch Avenue, escondida detrás de la floristería y la librería de segunda mano. La joyera, una mujer amable con gafas gruesas y un tatuaje de colibrí en la muñeca, sacó los anillos de sus fundas de terciopelo y los colocó en la bandeja entre nosotras. ¿Seguro que no quieres diamantes?, preguntó por tercera vez con tono esperanzado. Estoy segura, dije. Noé asintió. No había piedras. No había brillo. Solo nosotros. Sonrió con complicidad y retrocedió un paso, dándonos espacio. Tomé el anillo más pequeño, de oro mate con una suave curva interior, y dije que decía Emma sí. Me volví hacia él. ¿Por qué esta inscripción otra vez? Inclinó la cabeza. Porque toda historia que perdura empezaba con iniciales grabadas en algo. Un árbol. Una pared. Un anillo. Murmuré sonriendo. Y si alguna vez nos perdemos, dijo poniéndose el anillo, sabremos quiénes somos. Extendí la mano. Entonces ayúdame a recordar. Me puso el anillo en el dedo. Encajaba a la perfección.
Lo miré fijamente durante un buen rato. Había usado joyas antes. Cosas llamativas que Mason me regalaba cuando se sentía culpable, disculpas brillantes. Pero ninguna de ellas me había parecido así. Este lugar se sentía como en casa. Salimos de la tienda de la mano, caminando lentamente por el centro comercial al aire libre, donde la luz del sol caía en largos rayos dorados sobre las baldosas de mármol. Había niños lanzando monedas a las fuentes, parejas tomando café con leche helado en los bancos, y el olor a azúcar y canela emanaba del kiosco de pretzels cerca de la escalera mecánica. Noah se detuvo y miró a su alrededor. Un pretzel roto. Sonreí. Me leíste la mente. Compró uno con sal y otro con canela. Un acuerdo. Nos sentamos en un banco cercano, compartiendo bocados y bromeando sobre quién terminaría el suyo primero. No puedo creer que este lugar fuera un estacionamiento. Reflexioné lamiendo el azúcar de mi pulgar. ¿Sabes qué más no puedo creer? Noah estaba sentado con la boca llena de pretzel. Ese tipo de allá acaba de intentar planchar una camisa en un kiosco. Seguí su mirada y me eché a reír. Eso es un vapor. Lo está demostrando. Sigue siendo peligroso, dijo con ojos brillantes. Pretzels y seguridad pública. Ese es nuestro sábado. Estaba a punto de reírme cuando una voz, demasiado aguda para ignorarla, cortó el aire. Bueno, ¿no es acogedor? Las palabras cayeron como una moneda fría en un té caliente. Me giré. Quizás. Y de pie junto a él, sujetándole el brazo con una sonrisa tan satisfecha que podía olerla a 2 metros de distancia. Vanessa. Embarazada. Estaba claramente embarazada. Su abrigo de diseñador se ajustaba a su vientre abultado como una pieza destacada. Sus tacones resonaban incluso cuando no se movía. Sus ojos. Directos. Calculadores. Pero los ojos de Mason estaban puestos en mi mano. En el anillo. A juego con el de Noah. Sus labios se curvaron con incredulidad. Dime que no es lo que creo. No respondí. Bajé la mano lentamente. Se acercó. ¿Te casaste con él? No es asunto tuyo, dije con voz tranquila. Pero no. Comprometido. Su tono era más agudo ahora. Ya. No sabía que había un periodo mínimo de duelo para escapar de la traición. Noah se levantó lentamente. Ahí vi. Está bien, dije tocándole el brazo suavemente. Lo tengo. La mirada de Mason nos recorrió el rostro y su expresión se deformó. Por eso desapareciste. Por eso te desconectaste. Para quedarme con el vecino. No. Desaparecí porque el hombre en quien confiaba prefería las mentiras a la lealtad. Y cuando me enfermé prefirió el silencio a aparecer. Vanessa se burló a su lado. Siempre le encantaron las salidas dramáticas. Mi mirada se dirigió a ella, tranquila pero cortante. Y siempre te encantó limpiar lo que dejé atrás. Sus fosas nasales se dilataron, pero volví a mirar a Mason. Me miraba como si no reconociera a la mujer que tenía delante. Quizás no. Esa mujer habría llorado. Pero le pregunté por qué. No lo hice. Dio un paso repentino hacia adelante y me agarró la muñeca. No es difícil. No es doloroso. Pero sí controlador. Como si aún creyera que tenía algún derecho. Mi corazón no dio un vuelco. No entré en pánico. Bajé la vista hacia sus dedos sobre mi piel. Luego lo miré a los ojos. Y lenta y deliberadamente le quité la mano. Un dedo a la vez. Ya no soy tú tal vez. El vestido era azul pizarra, de seda, con los hombros al descubierto y una abertura que se atrevía, pero nunca suplicaba. Nunca me había puesto algo así. Nunca lo necesité. Pero esta noche no se trataba de necesidad. Se trataba del mensaje. La mujer del espejo no era la que se desplomó en el frío suelo del pasillo mientras su prometido le daba el anillo a otra persona. No era la chica que se quedó callada para que Mason pudiera hablar más alto. Ni siquiera fue ella quien mantuvo la calma para no amenazar el ego de nadie. Esta noche fui yo la mujer que se quedó.
Y se convirtió en todo aquello para lo que no estaban preparados. Noah apareció detrás de mí en el espejo, ajustándose los gemelos. Smoking azul marino. Sin corbata. Una confianza tranquila que no exigía atención. Simplemente la atraía con naturalidad. ¿Listos?, preguntó. Respiré hondo. Vamos a quitarles el apetito. La gala se celebró en el Crestmont, un salón histórico del centro con techos de pan de oro y paredes de terciopelo, donde los nombres susurrados a puerta cerrada tenían más peso que los titulares. Entré en la habitación del brazo de Noah, con la cabeza alta y los hombros erguidos. No tardé mucho. Las miradas se volvieron. No por Noah. No por el vestido. Porque yo era la última persona que esperaban ver, y la única que no interpretaba un papel. Nos abrimos paso entre la multitud con facilidad, su mano cálida en la parte baja de mi espalda. Todos me miran, murmuré. Seguramente se preguntan quién me sacó finalmente de mis suéteres negros y mis aulas polvorientas, bromeó. Me reí, bajo y sincero. Entonces deberíamos darles algo de qué hablar. Y justo a tiempo lo hicimos. Al otro lado del salón, Vanessa estaba rodeada de socialites con vestidos color champán. Llevaba el pelo recogido en un moño alto y dramático, y su barriga de embarazada se exhibía con un vestido que denotaba alta costura a medida y orgullo por lo de segunda mano. Sus ojos se encontraron con los míos. ¿Calculado? Sonrió con todos los dientes. Entonces ella levantó su vaso y dijo demasiado alto para parecer casual. ¿Sigues aferrada a los ricos, eh? No me detuve. Simplemente sonreí. Me enseñaste bien a parecer cara y sentirme barata. La sala se quedó en silencio a nuestro alrededor, con el aire aspirado por el peso de las amables exclamaciones tras las copas de vino. Vanessa torció la boca, pero yo ya me alejaba. Noah se acercó. ¿Acaso necesito estar aquí? Eres la cartera, bromeé. Estás aquí para parecer cara. Sonrió. Eso sí que puedo. Mason me encontró cerca de la mesa de la subasta silenciosa. Claro que sí. Llevaba un traje de diseñador que no se había ganado y un rostro que había envejecido 10 años en los últimos 6 meses. Parecía más delgado. No como en el gimnasio, sino como un hombre inquieto y hueco. Ahí vi. No me giré. Él se acercó. ¿Podemos hablar? ¿Ahora quieres hablar? Sí. Por fin lo miré. 5 años conmigo y no podías hablar. No empieces ahora. Hizo una mueca. Cometí errores. No, dije, tú tomaste decisiones. Repetidamente. Vanessa apareció detrás de él como una sombra bien entrenada. Ella lo agarró del brazo y siseó. Todavía sueña contigo. Me volví hacia ella, con una sonrisa silenciosa pero letal. Entonces debería haberse quedado despierto. Vanessa parpadeó aturdida por medio segundo, la única vez que la había visto descompuesta. Luego se recompuso demasiado rápido, como un telón que se cierra de golpe en medio de la escena. Mason, en cambio, me miró con desesperación. Ni amor ni arrepentimiento. Posesión. Como si intentara recordar cómo se sentía sostener algo que ya no le pertenecía. Ivy, por favor, murmuró. Este no eres tú. Me giré completamente para mirarlo. Tienes razón, no lo eres. Esa Ivy se habría rendido. Te habría preguntado qué había hecho mal. Habría llorado en el baño y justificado tu ausencia. Di un paso más cerca. Se puso rígido. Esta Ivy. Dije en voz baja, casi con amabilidad. Ella fue la que se levantó, se alejó y nunca miró atrás. Apretó la mandíbula. Vanessa lo agarró del brazo con más fuerza. Pero ninguno de los dos dijo una palabra más. Porque ya no les quedaba nada. Noah me encontró de nuevo en la vinoteca, ofreciéndome un vaso de agua con gas con una rodaja de lima en el borde. Creo que acabo de presenciar una limpieza espiritual, dijo. ¿Me excedí? No. Eso fue arte. Me dio el vaso. Si se le hubiera caído el micrófono, alguien habría llorado. Bebí un sorbo. Ya no se trata de venganza. No.
Negué con la cabeza. Se trata de recuperar la versión de mí mismo que enterré para que otros se sintieran cómodos. Sonrió. Esa versión, añadí, ya no es tan educada. Se inclinó hacia mí. Entonces definitivamente estoy enamorado de ella. Mi pulso dio ese suave vuelco que siempre sentía cuando decía cosas así. Suavemente, con naturalidad, como si hubiera esperado toda su vida para hablar sin interrupciones. Más tarde esa noche las luces se atenuaron y el salón quedó en silencio. A Noah y a mí nos llamaron al escenario para presentar una importante donación a una organización sin fines de lucro que nos importaba a ambos. Una que apoyaba a mujeres que abandonaban relaciones abusivas o controladoras. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Al acercarnos al micrófono, sentí que 100 pares de ojos me observaban. Pero por primera vez, no me encogí. Me irguié. Noah empezó con unas palabras sobre el crecimiento, las segundas oportunidades y la fuerza invisible. El público aplaudió cortésmente. Luego tomé el micrófono. Miré directamente a Vanessa. Miré directamente a Mason. Y dije, hay gente que come migajas porque nunca ha probado una comida completa. Algunos aprenden a conformarse porque creen que es amor. Otros usan vestidos bonitos y zapatos caros y aún así se sienten vacíos. Hice una pausa. Sonreí. Ya hice las 3. Algunos murmullos atónitos. Vanessa se puso visiblemente rígida. Pero ya no, dije. Y mientras le entregaba el cheque al director de la organización sin fines de lucro, me incliné hacia el micrófono una última vez y le dije, disfruta de las migajas. Ceno en otro sitio. La boda fue televisada. No a nivel nacional, pero sí a una audiencia lo suficientemente amplia como para que bien pudiera haberlo sido. Vanessa vestía de blanco roto. Un compromiso, lo había llamado, ya que llevaba 3 meses de embarazo. Mason llevaba un traje a medida que costaba más que el alquiler de Ivy cuando estaban juntos. Y sin embargo, mientras estaban en el altar de la azotea de un hotel en Singapur, rodeados de luces de la ciudad, candelabros y gente que solo había aparecido para las fotos de prensa, algo lo carcomía por dentro. No era arrepentimiento. Todavía no. Pero vacío. Como si estuviera reemplazando a alguien que debería haberlo sentido mejor. El bebé llegó prematuro. Una chica. Ojos color avellana, hoyuelos en las mejillas. Vanessa insistía en que se parecía a Mason. Todos asintieron, incluso sin verlo. Mason la abrazó en la guardería del hospital y le susurró promesas que no sabía cómo cumplir. Que se pondría mejor. Que se esforzaría más. Que esto lo haría completo. Pero las noches se desdibujaron. Vanessa se convirtió en otra persona. Siempre desplazándose. Siempre posando. Sus labios se tensaban cuando el bebé lloraba. Su mirada se volvía más fría cuando no había cámaras. Mason trabajaba más horas. Intentó perderse en contratos, conferencias, cosas que parecían un éxito. Pero la casa se quedó más silenciosa. Las cenas más cortas. El espacio entre ellos se enfrió. Hasta que se quedó. Se dijo a sí mismo que era lealtad. Quizás fue miedo. La emergencia llegó de repente. Fiebre alta, convulsiones. El niño tenía 4 años para entonces. Corrieron al hospital. Vanessa lloró delante de las enfermeras. Mason firmó los formularios con manos temblorosas. El médico se acercó después de las pruebas. Necesitamos un panel parental completo, dijo con suavidad, para descartar enfermedades hereditarias. Mason asintió. Ni siquiera se inmutó. Hasta que el médico regresó horas después, guardando el historial como si fuera un secreto. Lo siento, señor Grayson, dijo. No figura como compatible biológicamente. ¿Quiere que repitamos la prueba? Mason no habló. No entonces. No por horas. El apartamento estaba en silencio cuando regresaron. Vanessa intentó disimularlo. Afirmó que estaba confundida, joven y asustada cuando se embarazó. No importaba, dijo cruzándose de brazos como si aún tuviera influencia. La amabas. Eso es lo que cuenta, ¿verdad?
Pero algo dentro de Mason se rompió. Silenciosamente. Irrevocablemente. Él pidió el divorcio esa misma semana. Ella se fue con los bolsos. Guardó silencio. Pasaron los meses. Renunció a su trabajo. Se mudó del apartamento. Intentó respirar. Pero cada rincón de su vida apestaba a pretensión. De la versión de sí mismo que había vendido por estatus. Y entonces una mañana, mientras revisaba una caja vieja, la encontró. Una fotografía. Descolorida. Rasgada en una esquina. Era Ivy, de unos 19 años, parada frente a un orfanato de ladrillo rojo con pintura descascarada y un letrero torcido. Él lo recordó. Una vez ella le había pedido que la acompañara a visitarlo. Él no había ido. Demasiado ocupado, había dicho entonces. Pero ahora solo tenía tiempo. Se quedó fuera de la puerta del orfanato. Parecía igual. Ladrillo rojo manchado por años de lluvias monzónicas. Un letrero pintado a mano aún estaba torcido sobre la puerta. Hogar de Santa Teresa. Las risas de los niños resonaban en la parte trasera. Algunos rostros se asomaban por las ventanas polvorientas, con los ojos abiertos y curiosos. Mason no intervino. Se quedó mirando. La foto seguía en el bolsillo de su chaqueta. Ivy sonreía a la cámara, con el pelo alborotado por el viento y los ojos llenos de algo que él no había comprendido entonces. Orgullo. Este lugar la había moldeado. Le había dado su fuerza. La había creado para ella. Y él nunca se había molestado en aprender esa parte. La había tocado, compartido su cama, pronunciado votos que creía amorosos. Pero nunca la había visto. En realidad, no. Algunas noches Mason soñaba con ella. No con la Ivy que lloraba por sus silencios. Sino con la Ivy de la gala. Radiante. Intocable. Soñó con ella riendo. No con él. Con otra persona. Nunca vio la cara del hombre, pero sabía que no era él. Mason se quedó parado en medio de la calle un buen rato después de eso. No lloró. No gritó. Simplemente respiró. Y por primera vez en años, resonó. Hay quienes sueñan con grandes catedrales. Soñé con pintura descascarada y columpios oxidados. Con un patio que olía ligeramente a tiza vieja y jazmín silvestre. Con un lugar donde se susurraban promesas a través de cercas de alambre y manitas aferradas a crayones en lugar de certezas. Soñé con el orfanato donde conocí a Noah. Y hoy nos casamos allí. En silencio. Deliberadamente. Solo nosotros. Y las dos personas que nos habían visto antes de que el mundo nos pidiera que fuéramos más. Llegas tarde, grité asomándome por la ventana torcida de la pequeña y vieja sala de profesores. Noah sonrió desde el patio, donde jugueteaba con las luces de cadena que colgaban entre dos árboles tambaleantes. Técnicamente llego temprano. Estás impaciente. Entrecerré los ojos. Si esas luces se apagan durante nuestros votos, juro que te haré volver a posar bajo un riesgo de incendio. Vale la pena, dijo entrecerrando los ojos por el sol. Porque eres el peligro de incendio más bonito que he visto. Me reí. Tienes suerte de que tu cara siga siendo simétrica. La directora del orfanato, la señora Whitmore, ahora con 81 años y aún más vivaz que cualquier hoja de cálculo, estaba cerca con un ramo de flores de jardín desiguales. La ama de llaves de Noah, la señora Gans, se secó los ojos con un pañuelo de papel empapado. Se lo dije, ella sollozó. Le dije que era ella. Incluso cuando le gritaba por robar tiza. No grité, murmuré. Di un sermón. Noah me guiñó un ojo. Misma energía. Menos volumen. Mi vestido era sencillo. Color marfil, con hombros descubiertos y pequeñas vides bordadas en el bajo. Lo diseñé yo misma en los meses tranquilos, después de que Noah me ayudara a alquilar el pequeño estudio del centro. Fue el primer vestido que me hice. Y por primera vez sentí que no intentaba encajar en nada. Ni en las expectativas. Ni en la idea de la novia perfecta de alguien. Bésame. Nos quedamos bajo el viejo roble.
El mismo bajo el que nos escondíamos de niños, cuando nuestras preocupaciones eran las tareas y el robo de la merienda, no el desamor ni la traición. La señora Whitmore se aclaró la garganta. ¿Prometes, a Ivy Morgan, no asesinar a este hombre por su poca habilidad para prepararte? Sonreí con suficiencia. Solo si promete dejar de cantar en la ducha. Sí, dijo Noah sonriendo. ¿Y tú, Noah Jensen, prometes mirarla siempre como ahora? Su mirada se suavizó. Todos los días. Y cada versión de ella. Noah me tomó de la mano mientras la señora Whitmore nos hacía un gesto de complicidad. Ivy, comenzó con voz firme, siempre fuiste mi brújula. Incluso cuando tenía demasiado miedo de seguirte. Me picaban los ojos. Nunca me debiste nada, continuó. Pero aún así me diste amabilidad, honestidad, espacio y de alguna manera, eres para siempre. Sonreí a pesar de todo. Nunca me pediste que fuera menos. Se le quebró la voz. Me hiciste espacio donde solo había fuego. La señora Gans estalló en una nueva oleada de sollozos silenciosos. La señora Whitmore susurró, bien hecho, niña, en voz baja. Nos pusimos los anillos, unas bandas plateadas con diminutas constelaciones grabadas. Un recordatorio de las noches que soñábamos con más bajo el cielo del orfanato. Después no tiramos arroz ni cortamos un pastel de varios pisos. Compartimos un tazón de mangos, reímos como niños y bailamos descalzos en el patio de piedra agrietada. La radio, balanceada en el alféizar de la ventana, sonaba jazz con estática. Noah me hizo girar hasta que casi me caigo. ¿Sabes?, dije sin aliento, la primera vez que te vi, llevabas calcetines desparejados y acumulabas gominolas. Sonrió con suficiencia. ¿Y aún así te enamoraste de mí? No dije que tuviera buen gusto. Me besó la sien. Pero ahora sí. Ese mismo mes abrí las puertas de Emmeline Studio. Un espacio soleado con suelos de madera, estanterías abiertas, un banco de trabajo desgastado por las marcas de tinta y un escritorio esquinero donde dibujaba con los pies encogidos. Mi primera colección. Líneas suaves y firmes. Nada de corsés. Nada que pidiera ser apreciado. Solo prendas diseñadas para sentirse como en casa. Noah se encargaba de los archivos comerciales. Hablaba con los sastres cuando me quedaba sin palabras. Organizaba cada nota garabateada en una hoja de cálculo. Todo sin pedir crédito. Cuando llegó mi primera clienta, una adolescente que quería un vestido de graduación que no la hiciera sentir como un disfraz, Noah se quedó hasta tarde barriendo el piso. ¿Puedes?, le preguntó después de que ella se fuera. No quiero ser famoso, dije. Él sonrió. Solo quieres ser auténtico. Esa noche volvimos a la colina del orfanato. Solos los dos. Una linterna en cada mano, listos para lanzarlos al cielo nocturno. Me apoyé en él. El aire olía a hierba, tinta y jazmín, a todo aquello con lo que me había construido. ¿Lista?, preguntó. Listos. Encendimos las linternas y las soltamos. Se elevaron lentamente y luego flotaron hacia arriba. Dos suaves orbes dorados contra la oscuridad. Me volví hacia él. Sus ojos tenían esa misma mirada. Tranquilo e infinito. Siempre has sido mi para siempre, susurró. Sonreí. Y tú siempre fuiste el chico que se quedó. Fin.